para todos, bienvenidos a Un Momento Íntimo con Dios, el programa creado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos la segunda pregunta bíblica, que es, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené no comieras? O mejor, ¿has comido del fruto prohibido? Estas preguntas las estamos publicando para ayudarte con tu proyecto de vida, a tener un mejor proyecto de vida cristiana. Así es, mis queridos hermanos, el texto que vamos a hacer es Génesis 3, versículo 11. Pero primero nos vamos a poner en presencia de nuestro Señor Jesucristo para que este programa sea de su total y completo agrado. Señor Padre Celestial, Padre bueno, me pongo en tu presencia, te alabo y te bendigo, Padre Santo. Te alabo y te recibo como mi único Dios y Salvador. Y en tu nombre doy este mensaje, oh Señor. Este mensaje que pido, Señor, que sea una semilla que se siembre en los corazones de aquellos que lo escuchen, Señor, y caiga en tierra fértil, Señor, para que dé fruto abundante para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Como les decía, el texto que vamos a ver es Génesis 3, versículo 11. Si tienen una Biblia en su mano, ojalá la lean junto conmigo. Dice así: ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené no comieras? Amén, amén. Dios le hace esta pregunta a Adán. Vemos que le hace esta pregunta a Adán, pero no porque no supiera ya lo que él y su mujer habían hecho. No, sino queriendo dar una oportunidad a Adán de que confesara su pecado y se arrepintiera. Lo único que buscaba era la liberación de la culpa y de su vergüenza por haber pecado. Por eso le hizo esa pregunta. El pecado de Adán fue evidenciado por su conciencia de desnudez. Él inmediatamente pecó, él fue consciente de que estaba desnudo, como lo vimos en el programa anterior. En el interrogatorio directo de nuestro Señor, él esperaba que Adán confesara su desobediencia, su pecado, lo que Dios ya sabía que había hecho. Sin embargo, esto no sucede. El hombre solo apunta hacia la mujer como la verdadera culpable. Esa es una típica reacción del ser humano, del pecador. Es típica renuencia de las personas que han cometido pecado, que aún vemos hoy en día, que no admitimos nuestra culpabilidad. La falta de arrepentimiento sigue siendo hoy en día un problema, mis queridos hermanos. Sí, porque si miramos el libro de Job 31-33 que nos dice: he intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. Pero no nos damos cuenta que nuestro corazón está a la vista de Dios. Él nos conoce íntegros. No hay parte alguna de nosotros que Dios no vea y que no escudriñe. Y si miramos a Levítico 5:5, nos dice: cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Escuchen bien, deberás confesar tu pecado. Porque cuando descubrimos nuestra culpabilidad, nos resistimos a confesar, nos resistimos a admitir nuestros pecados. Ahí es donde viene el juicio y la condenación. Pero cuando nos arrepentimos y lo confesamos ante Dios, ahí es donde viene la misericordia y el perdón de Dios por nuestros pecados. Miremos lo que nos dice Efesios en 2 y 4:5. Nos dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible,
quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén, amén. Entonces, como podemos ver, Adán tuvo mucho miedo de aparecer ante Dios y contra quien había pecado. ¿Por qué? Porque le había desobedecido. Aunque él no eligió reconocerlo al mencionar su desnudez externa, sin confesar la desnudez interior de su alma, solo agravó más su crimen. La violación de los preceptos de quien había sido amable, dadivoso, quien lo había coronado con gloria y honor, y quien puso todas las criaturas bajo sus pies. Pero el pecado es la transgresión a la ley de Dios, por lo que perdió su dignidad, su felicidad, su inocencia, su pureza, su paz y su poder. Y aunque no lo aceptemos, eso mismo, mis queridos hermanos, nos pasa a todos, a cada uno de nosotros, cuando pecamos. Cuando pecamos perdemos todos los favores inmerecidos que Dios nos ha dado. Por eso siempre debemos pensar antes de actuar y no actuar para pensar, cosa que muy pocos hacen. Juan en 3:4 nos dice: todo el que peca viola la ley de Dios, por lo que todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ahora miremos la reacción de Adán. Para ver la reacción que tuvieron, la vemos claramente en el verso 12, que dice así. Génesis 3:12. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Como podemos ver, la reacción de Adán fue la misma que la de la mayoría, tomamos hoy en día. Siempre que nos vemos descubiertos en algo malo, lo primero que hacemos es mirar a los lados. Sí, a ver a quién podemos echarle la culpa, negando nuestra culpabilidad. Nosotros somos inocentes, no, el culpable fue aquel, el culpable fue aquella. Sí. Adán, cuando vio que no podía negar que había comido del fruto prohibido, lamentablemente culpó ¿a quién? A su mujer por haberle dado el fruto prohibido. Y no le bastó con esta ridícula excusa, sino que fue mucho más allá y más descarado aún, porque no solamente acusó a su mujer, sino que acabó acusando a Dios de su pecado por haberle dado a la mujer como su compañera. Adán reconoce su transgresión, pero de una manera tal que deslinda de la culpa de sus actos y la transfiere sobre la mujer. Y peor aún, se atreve a culpar a Dios. La culpa hace al hombre primero un cobarde. Eso lo veíamos en el capítulo anterior. La culpa nos hace cobardes, nos hace buscar a quién echarle la culpa y luego nos hace insolentes. Eso solo significa una transgresión que Adán había cometido al quebrantar la prohibición de Dios sin ninguna excusa, porque él no fue engañado por la serpiente. Como podemos ver en Timoteo 2:14, que nos dice: y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Aquí se muestra la misma pasividad de Adán que notamos en Génesis 3:6, ya que no se hace responsable como la cabeza de familia de la situación para proteger a su esposa. No, señor, de ayudarla cuando fue tentada para impedir que ella consumiera del fruto prohibido en primer lugar. Él debió haberla disuadido y reprenderla por ello, en lugar de seguir su ejemplo y agravar su condena. Su conciencia todavía se muestra completamente indiferente. Es evidente la frivolidad en la respuesta de Adán, que nos demuestra la ingratitud, el egoísmo y la blasfemia.
como si él tuviera la obligación de comer de todo lo que la mujer le diera. No, pues sí, si yo le doy veneno a mi marido, él se lo va a ir tomando. Ah, sí, porque soy yo la que lo da. Ah, ¿cómo no? Ella reconoció que había quebrantado el mandamiento de Dios bajo la influencia y el engaño de la serpiente. Ahora vemos una rebelión voluntaria por parte de Adán, quien empieza a hablar como la serpiente, culpando a Dios por el regalo malicioso que le dio, ya que la mujer lo tentó a pecar y esto lo llevó a su caída, insinuando que ella es un error. Sí, simplemente, no, es que esa mujer que vos me diste es un error, esa mujer me tentó y me hizo caer. Pero el pecado fue la elección deliberada de Adán de comer del fruto prohibido, porque sí, ella le ofreció, ella lo tentó, pero no lo obligó. Esa fue una decisión voluntaria. Y el culpar a otros no lo exenta de su culpabilidad. Hay una extraña tendencia en quienes son tentados de decir que fueron tentados por Dios, como si esto hiciera que Él los perdone por romper las leyes de Dios. Ave María, es que no sabemos ni qué decir, ni qué brutalidad es decir cuando nos vemos descubiertos de un pecado. Miremos lo que nos dice Santiago 1:13. Nos dice, cuando sean tentados, acuérdese de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Amén, amén. Hermanos, este versículo es importantísimo que lo tengamos presente. Y por eso quiero repetirlo. Santiago 1:13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Amén, amén. Para nosotros es muy fácil justificarnos y es fácil justificar nuestros pecados culpando a otras personas o a las circunstancias, pero no podemos engañar a Dios, quien lo sabe todo. No sigamos el ejemplo de Adán, quien nunca confesó su pecado, ni mostró arrepentimiento alguno. Lo mejor es que reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios, porque cualquiera que sea nuestra excusa para el pecado, lo único que provoca es que intente poner la culpa de regreso en Dios. En cambio, si aceptamos nuestra responsabilidad por haber cometido el pecado, le estamos dando gloria a Dios y creciendo espiritualmente. Es lo que el apóstol Juan nos explica en su epístola. Leamos. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Pero si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, amén. Esto lo vemos en 1 de Juan 1:9. Entonces, cuando Adán comió del fruto, mis queridos hermanos, de ese fruto prohibido, inició el proceso de decadencia y muerte que gobierna la creación hasta nuestros días. Y toda la raza humana se hundió en el mal. Dios permitió todo esto para que pudiera mostrarnos su gloria al acabar totalmente con el mal, de una forma justa y perfecta. Y los creyentes en Jesucristo gozáramos de ese momento y experimentáramos la eternidad libres de pecado, cuando Dios vuelva a hacer todo el universo nuevo. Porque dice así el Señor, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Esto lo vemos en Isaías 65:17. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es, mis hermanos. Ahora miremos el verso 13. En el verso 13, Dios le pregunta a la mujer. Miremos lo que dice. Dice, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella contestó, la serpiente me engañó. Contestó ella,
por eso comí. Amén. Eva aprendió rápidamente de Adán y ella comenzó a excusarse también. Ah, sí, culpando a la serpiente. Pero a diferencia del hombre, ella sí puede argumentar que fue víctima del engaño de Satanás. Además, ella no insultó a Dios como lo hizo Adán, con sus insinuaciones al adjudicar la maldad de la serpiente al Creador. Pero esto no la liberó de la responsabilidad del pecado por su desconfianza y desobediencia hacia Dios. Así es, mis hermanos, porque el culpar a los demás, así seamos tentados, así sea cierto que nos tentaron, a nosotros no fuimos obligados, nosotros tomamos la decisión nosotros mismos. Por eso, mis queridos hermanos, nos dice 2 Corintios 11:3, nos dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. Amén, amén. La sutileza con que Satanás puede atraernos al pecado es mucha, es tan sutil que muchas veces no nos percatamos de que nos está tentando. Pero no nos eximirá cuando cometamos el pecado. A pesar de que es el tentador, nosotros somos los pecadores. Satanás es el tentador, pero nosotros somos los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la decisión de hacerle caso. Nosotros tomamos la decisión de hacer el mal. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final se conducen a caminos de muerte. Esto está en Proverbios 14:12. Nosotros vemos caminos que aparentemente son rectos. Nosotros cuando estamos haciendo cosas decimos, pero es que yo qué daño le hago a fulanito, a la gente con esto. Yo qué daño le hago a la gente con fumar. Yo qué daño estoy haciendo con tomarme mis traguitos. Sí, nos parecen rectos. Pero al final, ¿qué? Nos llevan a camino de muerte. Adán y su esposa no comprendieron en su totalidad las razones del mandamiento, así que decidieron hacer lo que les parecía más apropiado, siguiendo su naturaleza pecaminosa, con los resultados que ya conocemos. Dios nos ama y todos sus mandamientos son para nuestro beneficio, hermanos. Aunque no lo entendamos, debemos de confiar en Él, obedeciéndolos. Es que nosotros no tenemos que cuestionar, nosotros no tenemos que entender, nosotros solo tenemos que obedecer a Dios. Así es, mis hermanos, porque sabemos que todo lo que Él hace, todo lo que Él nos manda es para nuestro bien. Miremos lo que nos dice Romanos 7:8, nos dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Amén, amén. El pecado no toma plena posesión de la voluntad de una vez. No, es un veneno lento que te va matando lentamente, se te va regando por todo el cuerpo lentamente y requiere tiempo para hacer efecto. Y la repetición frecuente para hacer que el alma vaya disminuyendo la integridad moral. A partir de ese acto, el alma de la humanidad fue corrompida. La conciencia de un alma caída se tornó débil y menos decisiva, conforme los actos pecaminosos que se multiplican, agravando la respuesta del corazón, el cual se endurece e incrementa su ceguera para volver al camino de Dios. Amén. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Esto nos lo dice Proverbios 5, 21, 23. Amén, amén.
Entonces, miremos, si estudiamos la historia de la humanidad, nos preguntamos, ¿cómo es que el hombre, el rey de la creación, ha podido caer tan bajo? ¿Por qué ningún animal tomaría agua envenenada? Sin embargo, miles de personas educadas se envenenan con bebidas alcohólicas cada fin de semana o con el uso de drogas. ¿Por qué se han incrementado la criminalidad de las guerras, la depravación sexual? La única respuesta es el pecado, que desencadenó la caída de la humanidad y la maldad en la que vivimos. Las personas incrédulas o no creyentes son una contradicción. En un momento son nobles y al siguiente instante son malvadas y se dejan llevar por los placeres del pecado de una manera que ni ellos mismos se la creen. Todos estos tienen un origen común, Adán y el pecado original. ¿Cómo quisiéramos que el mundo cambiara y tuviera fe en Dios? Ay, sí, mis hermanos, qué rico que el mundo pudiera cambiar, que pudiera tener fe en Dios, que pudiera volver a creer en Dios. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Romanos 1, 17, 19. Amén, amén. Y después de la separación causada por el pecado original, va a haber un momento en el que Dios y la humanidad se deben volver a juntar. Y depende de cada uno de nosotros decidir si esta reunión va a ser en gracia o en juicio. Por ello, le recomendamos que vuelva a la comunión con Dios, porque solamente volviendo a la comunión con Dios, mi querido hermano, usted va a estar en gracia con Dios en el reencuentro, no en juicio. Que acepte la obra de redención de nuestro Señor que está disponible para todos por medio de Jesús, quien abre el camino para que renovemos nuestra relación con Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Dios nos ofrece estar con nosotros y nos ofrece su amor fiel. Esto nos da confianza de que Él nos aceptará con todas nuestras fallas y nos ayudará a vencer el temor de nuestra naturaleza pecadora. Así es, mis queridos hermanos. Romanos 3, 22, 24 nos dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Recuerden, hermanos, que la única manera de volver a ser justos ante los ojos de Dios es dejando entrar a Cristo en nuestro corazón. Por eso te invito, hermano, a que en este momento se lo digas y dejes entrar a Jesús en tu corazón mientras oramos juntos. Señor Jesús, creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz del Calvario y creo también que resucitaste al tercer día, que lavaste mis pecados. Me arrepiento porque reconozco que soy pecador, oh Señor. Reconozco todos mis pecados, Padre Santo, y pido perdón. Y doy gracias al Padre por venir a morir en la cruz, en la persona de Jesucristo. Y doy gracias a Jesús por salvarme la vida, hoy y siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. No olviden que les habló su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.